que solo cuando uno lee el título y haces la investigación, la verdad es para temblar. Definitivamente, y es que hoy en la supervisión constante que realiza el Banco de Guatemala confirmó algo que entidades internacionales incluso habían pronosticado, y es que las remesas tendrán una caída muy importante, así lo reportan las autoridades. Para estas fechas, Guatemala ya había registrado 3.070 millones de dólares. Sin embargo, por los efectos del COVID-19 se ha mostrado un descenso. Hasta el 23 de abril se habían recibido 2.854 millones. En la última actualización del Banguat se proyecta alcanzar un valor cercano a los 9.562 millones de dólares para este 2020. Y luego del crecimiento de 13.1 observado el año pasado, que significó más de 10.500 millones de dólares de ingresos por este concepto. Actualmente, al 16 de abril, que es la última información disponible, tiene una caída de 2.9. Estimamos que al finalizar este año, la caída de las remesas va a ser en el valor central negativo de 9%, pero podría llegar a un crecimiento negativo de hasta 11.5% y un rango digamos, el más optimista es una caída de 6.5%. Si nos situamos en ese valor central de caída del 9%, eso va a significar que ingresen más o menos 9.500 millones de dólares al país, que prácticamente serían 1.000 millones menos que lo que ingresó el año pasado. Para 2021 se estima nuevamente un crecimiento entre 10 y 13%. Lo que estaría llevando nuevamente a las remesas más o menos al nivel que se observó en 2019. A ver, ¿qué le parece a usted? Y es que, a ver, para ninguno de nosotros es ajeno lo siguiente. Vea estos datos. El año pasado, es decir, el 2019, se marcó, Sandy, un récord en el ingreso de las remesas provenientes de Estados Unidos. Para el 2020 se proyectaba inclusive que se iban a superar. Sin embargo, el presente año, al principio y ahora, actualmente todavía, nos ha sorprendido con la pandemia del COVID-19, la cual arrastra además problemas conexos como la recesión económica. Ya se ha podido evidenciar como en los meses de marzo y de abril, que está por terminar, el dinero que ha ingresado en concepto de remesas ha sufrido una baja. Ahora, Sandy, uno se preguntaría, ¿qué tanto ha sido la baja con relación al año pasado? Te pongo una cifra, solo para tratar de dimensionar o para tratar de imaginar. 200 millones de dólares menos en comparación a lo que recibimos en este mismo periodo del año pasado. Proyectado entonces para final de año de seguir en esta tendencia, 1.000 millones de dólares menos en la economía nacional solo en el concepto de las remesas. Es preocupante, Julio, porque sabemos entonces cómo las remesas habían ayudado mucho a la estabilidad económica y que obviamente esta pandemia del COVID-19 ha afectado tanto países como Estados Unidos, que obviamente repercute en nosotros en el tema económico, porque sabemos que gran cantidad de guatemaltecos también, al menos se hablan de 3 millones, ¿no?, que viven en los Estados Unidos y que obviamente están aportando con esas remesas. Y viendo entonces la disminución de los ingresos que se han tenido en este monto en las remesas, Julio, imagínate cuántas familias en este momento también están sufriendo las consecuencias de lo mismo. Esa es la situación, Sandy. Al final de cuentas, el COVID-19 es un problema que hay que marcarlo en muchísimas dimensiones, ¿verdad? Y una de estas dimensiones es la económica. Solo en este tema, como podemos evidenciar, en números se dice rápido, 200 millones menos. No tenemos una idea clara de cuánto es eso en dinero, porque nunca lo hemos visto juntos, estoy seguro. Pero, ¿te imaginas tú cuánto significa eso para cada una de las familias que está en el interior de la República que tú dices, que dependían de esto para vivir, para sobrevivir, para estudiar, para poder mantener la casa? Si no se tuvo en su momento, cuando sus familiares estuvieron enviando este dinero, la previsión de tener ahí un ahorro, ahora es una época de crisis total. Y aparte de esto, recordemos que también se siguen dando el tema de las deportaciones. Así es. Hoy ingresó un nuevo vuelo y ya vamos a hablar de ese tema específicamente, pero esto representa entonces que esos ingresos que varias familias tenían con la persona que se encontraba en los Estados Unidos, si es detenida y deportada, entonces ya no lo van a tener definitivamente. Entonces eso complica un poco más también la situación, ¿no? Complica muchísimo la situación, porque el drama de las personas que son deportadas no es solo el hecho de que ya no va a enviar remesas, es el
el hecho de que es regresado de Estados Unidos todo ese esfuerzo, todo ese endeudamiento que tuvo, o todas esas esperanzas, porque muchas personas ya tenían años de estar allá, se viene para abajo, los sueños se caen, los sueños se derrumban y se viene a la realidad nacional. Y aquí en Guatemala no estamos precisamente en el mejor momento. Muchas personas también se han quedado sin trabajo. ¿Pero te parece si damos más datos? Claro, Julio. Claro que sí, Sandy. Es un hecho que para lo que son las remesas en el año 2020, pues evidentemente van a sufrir una gran baja. Como ya se ha dicho en este programa, el COVID-19 ha generado una crisis de nivel económico. Las deportaciones y la pérdida de empleos en Estados Unidos afectará a la economía guatemalteca. Sandy, es que al momento más de 30 millones de personas, entre ellas saber cuántos son de origen guatemalteco, han quedado desempleadas en aquel país. Al día de hoy Estados Unidos es el país probablemente más afectado por la pandemia del coronavirus a nivel mundial, en todo sentido, ya sea en el número de infectados, en el número de fallecidos y también, por qué no decirlo, en el número de personas que han quedado desempleadas. Y obviamente entonces en una recesión económica, pues Guatemala no está inmersa. Quiero decir, está muy metida en ello. Lo que afecta al norte afecta a nosotros y nos va a afectar muy duro. Sin duda, Julio, y no sabemos por cuánto tiempo más, porque obviamente en este momento estamos en esa etapa de contención. Estados Unidos, pues bueno, sigue siendo el epicentro de los casos del COVID-19 y que obviamente la economía se ha visto muy afectada. Hay personas que, por ejemplo, ganaban por hora. Correcto. En trabajos de construcción, en trabajos, diversos trabajos al final, y que en este momento hay ciertas restricciones que también impiden entonces que estén ganando. Y si no trabajan, tampoco ganan. Remesas. Y tienen que buscar la forma también de salir de los gastos que tienen, el pago de casa, de apartamento, la comida, los impuestos, tantas cosas, para luego entonces también enviar algo para sus familiares. Pero así como está la situación, es muy complicado que puedan enviar. Es muy complicado, Sandy, porque además recordemos una cuestión. No parece, ¿no? Pero este año 2020 es año electoral en Estados Unidos. El COVID-19 nos ha hecho hablar de tantas otras cosas, pero no significa que la política migratoria para los centroamericanos, específicamente de parte del presidente Donald Trump, sea menos dura. Al contrario, esto sigue siendo parte de su fuerte en cuanto a los ofrecimientos de campaña y en cuanto a lo que él puede hacer. Entonces, debemos esperar deportaciones masivas, como tú dices, ya seguiremos hablando de eso. Seguiremos esperando un descenso grande en el tema de las remesas y, por supuesto, una recesión económica en la macro, en la microeconomía, que eso ya le interesará a los economistas, pero lo que interesa en el día a día es la economía que entiende la gente, aquel hogar guatemalteco que no tiene ahora para comprar lo que necesita. Definitivamente, sabemos que Estados Unidos ha establecido también algunos programas de ayuda, pero van dirigidos únicamente a quienes son residentes y ciudadanos, es decir, los migrantes siguen estando en desventaja en esta situación. Así entonces, en cuanto a las evaluaciones de las remesas que ingresan a nuestro país, estos han sido los datos que ha dado el Banco de Guatemala.